tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder con la actualidad. Hoy Carlos Fara, analista político, y Jorge Osona, historiador y miembro del Club Político Argentino, para analizar la situación desde el punto de vista político de lo que estamos viviendo por estos días. En mi opinión, discutible por cierto, un momento de crisis, hasta el momento una crisis cambiaria que, según lo que hemos escuchado de algunos economistas también acá en el programa, la hemorragia fue contenida. Lo que ha hecho el gobierno hasta este momento es algo acertado, como así también en la búsqueda de recursos del Fondo Monetario Internacional, más allá del impacto que esto pueda llegar a tener en la opinión pública, pero no está terminado el tema todavía. En mi opinión, en realidad hace falta un acuerdo, porque en el interín, mientras que está ocurriendo todo esto, uno ve en el Congreso debatiendo los temas que todos conocen, las tarifas y demás, un acuerdo tanto del gobierno como de la oposición, un gran acuerdo para ver y mandar señales al mercado interno y al mundo, ya que todo esto tuvo que ver con todo, de que va a haber continuidad en las políticas a futuro. De hecho, es una de las condiciones que en general pide el Fondo Monetario Internacional. Y por otra parte, una más explícita e intensa y clara comunicación, creo que también hace falta por parte de las autoridades, aunque lo hemos visto en un discurso grabado al presidente en esta semana y al jefe de gabinete en una conferencia de prensa, porque la realidad es que de repente, de un momento para el otro, han ocurrido una serie de hechos que la gente no entiende. En el camino hacia el canal, 2 o 3 personas me preguntaron ¿por qué estábamos antes mejor? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y la realidad es que esto lo tendrían que estar explicando sencillitamente los que nos gobiernan. Siempre lo digo, de entrada lo deberían haber hecho cuando asumieron hace unos años, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero bueno, no ocurrió. Lo cierto es que estábamos mejor porque vivimos una ficción. Ya se los dije la semana pasada y hace 10 años que lo estoy diciendo. Nosotros teníamos una soja que valía $600 la tonelada hace más de 10 años. Bajó a $300 la tonelada. La soja para la Argentina era algo así. Se los voy a decir todo sencillito, sin dar números y hablar de otro tipo de recursos, como el petróleo para Medio Oriente o para Dubái. Con eso se financió un gasto enorme del Estado. Les aclaro que hace 60 años que tenemos gastamos más de lo que nos ingresa, pero en estos últimos años fue realmente exorbitante. Se multiplicaron los empleos públicos, se empezó a gastar también enormemente en planes sociales, se jubiló muchísima gente que no había hecho el aporte y además se empezó a dar plata también desde el Estado porque sobraba el dinero, porque teníamos mucha plata para la energía. ¿Qué pasó? Que la soja bajó a $300 la tonelada. De un día para el otro empezó a haber menos plata, pero el gasto seguía siendo enorme porque los que pagaban impuestos no alcanzaba esa plata para pagar todo esto. En conclusión, se terminaron las reservas, después empezaron a emitir moneda, que es como que un papá de familia agarre y fabrique billetes que sean truchos, de mentirita, para poder seguir pagando todo este gasto. Pero finalmente cambió el gobierno y este gobierno, para no bajar el gasto, y eso es lo que llaman gradualismo, empezó a emitir deuda. Nos empezaron a prestar la plata, pero un buen día, que pasó la semana pasada, los inversores no nos prestan tanta plata como la que necesitamos para sostener este gradualismo, de que no echar de repente tanta gente, o que no sea tan terrible este tema del gasto energético, que tenemos que empezar a pagar la energía lo que vale, porque lleva años de inversión. Y frente a la no existencia de fondos y recursos, fueron al Fondo Monetario Internacional. Esta es la verdadera historia. En esta situación estamos y más vale que haya un acuerdo y que haya una buena comunicación, porque la idea es que esto quede como una crisis cambiaria y no como una crisis política. Y que en la medida en que la gente pueda entender, va a poder tolerar lo que se viene por delante. Que según el gobierno vamos a estar cada vez mejor, pero la realidad es que va a venir un periodo de ajuste porque yendo al fondo lo que se evitó es un colapso, porque 2 más 2 es 4. Plata no hay. Nos la tienen que prestar hasta que podamos reducir el gasto de una forma ordenada, lógica y llevadera para todos los ciudadanos. Después de la pausa, Carlos Fara.
Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Carlos. No, por favor, un placer. ¿Cómo es el análisis, un lujo tenerte desde el punto de vista de la situación política? Mira, está claro, digamos, que recurrir al Fondo Monetario Internacional a los argentinos les trae malos recuerdos, ¿no? Aunque más no sea, digamos, por toda la experiencia vivida durante varias crisis económicas y particularmente la de 2001. Ese no sería, yo te diría, a esta altura del partido, el problema. La cuestión, digamos, si es efectivamente el gobierno va a poder decidir por ahí contrariar a algo de la opinión pública, digamos, en función de algunos ajustes que necesariamente va a haber que hacer, y si eventualmente eso lo lleva a pensar o no en un acuerdo con parte de la oposición como para distribuir el costo político. ¿Qué opinás de que más de un analista me ha explicado o me ha dicho que lo ideal sería un acuerdo más grande, quizás una comisión de elites o un acuerdo de gobernadores de oposición y gobierno, de oficialismo? O sea, ¿cómo debería ser? Porque la realidad es que las políticas a futuro se tienen que poner de acuerdo para que no haya otro default o para que no manden toda la miércoles el que viene, gaste todo lo que ahorra el que está. Totalmente. El problema, digamos, ahí es el gobierno no quiere hacer, digamos, una especie de gran acuerdo nacional o una especie de pacto de la Moncloa como se mencionó muchas veces, ¿no? Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos, es el gobierno no cree en eso, no quiere sacarse una foto, digamos, acordando con algunos sectores de la oposición, particularmente con el kirchnerismo, obviamente. Pero el problema es, digamos, que por ahí a veces no te queda otra. Vos las decisiones políticas las tomás no porque te gustan, sino a veces porque no tenés otra alternativa. Y entonces me parece que el gobierno, digamos, hizo esta movida, veremos si sale. Lo peor que te puede pasar en política, digamos, es quedarte de brazos cruzados, es no esperar, digamos, a ver el curso de los acontecimientos. Hizo una movida, esperemos que le salga bien, pero atrás de esta movida, que aun cuando le salga bien, que llegue a un acuerdo con el fondo, efectivamente le preste el dinero, etcétera, etcétera, va a tener que tomar otras decisiones duras y esas decisiones quizás sí, digamos, necesiten un acuerdo opositor. Sí. ¿Y cómo ves a la oposición en ese caso? Bueno, el primer problema de la oposición es una oposición muy fragmentada, ¿no? Digamos, si bien uno podría decir que entre lo que llamamos el peronismo federal y el masismo, digamos, probablemente sea en mayoría, sobre todo porque ahí están los gobernadores, que es a los que les aprieta el zapato, digamos, por las finanzas provinciales. También lo veo dificultoso porque si el gobierno te dice que no te necesita y entonces vos decís, ah, bueno, entonces arréglatela solo, ¿ok? Y entonces, digamos, ahí estamos en una especie de diálogo de sordos, ¿no? En donde uno no quiere acordar y el otro dice, ah, bueno, entonces si pensás que lo solucionás solo, digamos, avísame cuando lo tengas resuelto. Entonces yo veo ahí, digamos, una dificultad importante por parte de los dos lados, ¿no? ¿Vos creés que el gobierno está dispuesto, bueno, en realidad no tiene más remedio que pagar un costo de esta situación? Claro. En este contexto en el cual va a pagar un costo político, ya sea entre una cosa y la otra, de cualquier manera, ¿cómo lo ves para el año que viene, para el 2019? Lo sigo viendo optimista en cuanto a su posibilidad, digamos, de ganar la elección, sencillamente porque en la Argentina no hay alternativa, ¿no? Digamos, más allá de con este peronismo fragmentado, digamos, en donde la principal figura opositora que más votos podría sacar sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, es obvio, digamos, que entre Guatemala y Guatepeor, digamos, la mayoría de la sociedad, digamos, opte porque el gobierno de Macri siga, que es hoy lo que me parece lo más probable, pese a los costos que vaya a pagar por los ajustes o por o eventualmente por los errores que comete. El punto acá, digamos, es que como no es un peronismo unido, es desorganizado, tampoco tiene ideas alternativas claras respecto de qué hay que hacer en situaciones de crisis, entonces, digamos, el gobierno sigue teniendo buenas posibilidades de ganar la elección del año que viene.
¿Cómo ves el tema comunicacional? Porque nosotros estábamos comentando, yo te comentaba en realidad, que me llamó mucho la atención que uno ve el discurso, por un lado, de los funcionarios, de lo poco que hablaron, y por otro lado están las imágenes que a veces hablan más que mil palabras. Claro. O sea, hay imágenes que asustaron a la gente. Por ejemplo, ver un ministro de Economía en el medio de la noche bajo la lluvia, buscándole un lugarcito, a ver en qué avión se podía ir a Estados Unidos, con escala quizás en Atlanta, de repente, con toda la comitiva, para ir a buscar plata, y es como que uno dice, ¿qué capítulo me perdí? Está claro, sí, suena a desesperación, claro. Obviamente, sí, por supuesto, o sea, sin duda. Por eso, ¿cómo está el tema de la comunicación? No, yo te diría que el capítulo comunicación es un capítulo claramente desaprobado después de casi 2 años y medio de gobierno nacional, ¿no? En todas las crisis el gobierno salió mal, desde la primera que tuvo con las tarifas del gas, pasando por la del correo, la del submarino, la de Maldonado, y esta, digamos, no iba a ser la excepción. Pero lo que pasa es que esta es más grave porque, digamos, cuando estás en situación de alguna cosa que la población entiende como crisis económica, tenés que ser súper ordenado. Me parece que el jueves anterior, el jueves de la corrida, el jueves 3 de mayo, me parece que fue, digamos, hubo muy mala comunicación. Es decir, siempre repito lo mismo, cuando vos vas a la BBC de Londres hay un cartel que dice nunca crea en un rumor hasta que lo desmiente el gobierno. ¿Okay? En donde el gobierno te dice quédese tranquilo que no hay problema, es porque efectivamente hay problemas, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso, la conferencia de prensa del ministro Caputo y el ministro Duhovne el viernes a la mañana, me parece que fueron todos desaciertos comunicacionales, independientemente de que por ahí, digamos, las decisiones técnicas sean correctas, ¿no? Yo contaba al principio del programa que varias personas hoy y todo el tiempo me preguntan, viste, a veces, ¿por qué estábamos? Y uno es un piojo mediático, como digo yo. ¿Por qué esta perplejidad por parte de la población? Pero como si sabíamos que teníamos que pagar un poquito más de gas, pero no tanto. Pero o sea, estábamos más... ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? O sea, es muy difícil salir del populismo, la gente no toma conciencia de que estábamos gastando lo que no había, nadie se enteró. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, en algún momento vos tenés que contradecir a la opinión pública, por ahí tomás decisiones, digamos, que efectivamente a la opinión pública no le gusta. Pero, digamos, tenés que optar o ponés mano firme para salir, digamos, de una determinada crisis y entonces, digamos, lo que vale, digamos, es el atributo del liderazgo, o, digamos, tratar de ser condescendiente y yo te diría como darle a la opinión pública una especie de placebo, ¿no? Es decir, no te resuelve nada, pero de alguna manera la gente psicológicamente supone que está tranquila. Y me parece que el gobierno nunca quiso, digamos, contradecir a la opinión pública. Me parece que llega un momento en donde vos te tenés que olvidar de las encuestas y tenés que tomar algunas decisiones porque en algún momento, digamos, si no, el remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Qué viabilidad le ves al gradualismo que está llevando a cabo este gobierno en este contexto de ausencia de fondos? Y cada vez más complicado, ¿no? Porque efectivamente está claro que si no deberíamos haber tenido, no sé, un poco más de inflación a principio de año, pero un poco menos en la segunda parte. Ahora ya, digamos, los pronósticos del consenso de economistas están indicando que básicamente vamos a igualar la inflación del año pasado, ¿no? Lo cual ya no es simpático. Yo creo que lo peor de todo es que se te pare la economía, ¿no? Porque, digamos, donde la gente dice, bueno, hay inflación, pero por lo menos la cosa se mueve, de alguna manera tranquiliza. Y esto es, digamos, que en el medio de la incertidumbre probablemente se termine de producir la profecía autocumplida, que esto es que la economía se pare porque la gente tiene temor, no porque lo expliquen efectos económicos exactamente. Bueno, parte del recupero de este enorme déficit era que en la medida en que creciera la economía se iba a ir licuando el déficit. O sea, el porcentaje en que tenía que crecer la economía. Y esto es lo que todos los interrogantes que no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. ¿Cómo ves a la opinión pública? ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué percibís vos? Yo creo que hay dos cosas. Primero, digamos, frente a la posibilidad de que efectivamente desemboquemos en una crisis económica más grande, la siento angustiada. Vos, digamos, tenés una parte de la población que dice, al final,
era lo que yo pensé que iba a ser, más ajuste, las tarifas, etcétera, etcétera, y una parte de la población que empieza a estar fuertemente decepcionada, ¿no? Así que no era el cambio, digamos, que estaba esperando por parte del gobierno, porque al final la gente espera resultados. No le podés hablar de instrumentos de política económica. Es decir, la gente quiere que baje la inflación. ¿Cómo la vas a bajar? Digamos, es un problema tuyo. Vos para eso sos el gobierno. Entonces yo la noto, digamos, complicada, porque el propio voto, digamos, macrista hoy está preocupado por el futuro. No es que lo está disculpando al gobierno por la herencia de Cristina. Yo diría que eso ha cambiado respecto a hace 6 meses atrás, ¿no? ¿Qué errores cometió el gobierno? O sea, hizo muchas cosas bien, porque la realidad es que estaba tratando de readecuar las tarifas y hubiera habido una explosión cuando sube el poder mucho peor, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que ves bien y lo que ves mal? No, a ver, yo creo que, digamos, vos tenés que, si vos vas a tener que... Primero no tenés que pecar de optimista, digamos, esto es, tenés que suponer que algo de todo lo que vas a hacer no va a salir bien. Con lo cual, digamos, tenés que tener una estrategia crítica y tenés que tener un plan B eventualmente para esta cuestión. Me dio la impresión de que el gobierno se quedó excesivamente tranquilo después del triunfo de la elección del año que viene y como que la gente le iba a dar, digamos, un crédito largo, que me parece que ese crédito ya se agotó. ¿Ah, sí? Y yo creo que este crédito se agotó. Me parece que ahora tenés que empezar de cero, a explicarle a la gente por qué volvés al Fondo Monetario y por qué quizás haya que hacer un ajuste que no estaba en los planes iniciales. Explicar. Comunicación. Volvemos a lo mismo. Ese sería tu consejo. Sí, totalmente. Gracias, Carlos. No, por favor. Un lujo. Después de la pausa, Jorge Osona. Una mirada histórica y una mirada profunda sobre cómo se sale de la pobreza. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, ¿y cómo ves la situación? Después vamos a tus interesantes artículos sobre la pobreza, la historia, que la situación actual. Creo que estamos ante una crisis cambiaria, afortunadamente es cambiaria, no se ha extendido a las finanzas, no es una crisis financiera, ahí sí estaríamos en riesgo, pero por sobre todas las cosas creo que se trata de una crisis política y que tiene su punto de partida histórico, no remoto, sino en la victoria electoral tan verdaderamente llamativa que obtuvo el gobierno en los últimos comicios. Me parece que a partir de ahí cambiaron la agenda, precipitaron los tiempos electorales, ingresaron rápidamente sin transiciones en una campaña y ahí se empantanaron. Y ahora, bueno, se están evaluando los daños de ese cambio. Hay que ver que acá hay dos hechos en ese sentido que marcan un parteaguas, ¿no? En primer lugar, la intervención fáctica que se hizo del Banco Central cambiando las metas de inflación. Y después el anteponer la reforma previsional a la reforma laboral y a la ley de coparticipación que prácticamente ya estaba negociado con los sindicalistas y con los legisladores de la oposición. Por cierto que anteponer la reforma previsional tuvo un sentido
más allá de la racionalización del sistema político, es decir, transferir a la provincia de Buenos Aires 100.000 millones de pesos a los efectos de realizar obras públicas muy importantes, muy indispensables, entre otras cosas para atenuar la pobreza, pero lo cierto es que eso tuvo un costo brutal, entre otras cosas porque el gobierno perdió una batalla política cuando la oposición le impidió una sesión con quórum, teniendo ya quórum, quitándole el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados, a lo que hay que sumar, ¿verdad? Bueno, el tren fantasma de lo que pasaba en la calle y aún dentro del Congreso. A partir de ese momento, ahí empezó a disminuir la credibilidad del gobierno. Y bueno, a eso hay que sumar que cambió el mundo, Y se percataron muy lentamente. Y después, lo que dijo Carlos recién, un poco se asustaron, se precipitaron, sobreactuaron, bueno, y ahí estamos en este momento. De todos modos, hay una cosa que se dijo, ¿no? En la entrevista anterior, yo no estoy tan seguro que la tengan ganada el año que viene. Por de pronto, lo que ellos apostaban a través de ese cambio de agenda y de esa precipitación de los tiempos era tener garantizada la primera vuelta. Hoy ya no la tienen, ganar en primera vuelta. Y en la segunda vuelta, habida cuenta de la paridad, ¿verdad?, se puede ganar o perder por puntos, que es el escenario que se vivió en el 2015. Por cierto que hay una oposición dispersa, eso por cierto que los ayuda. Está el predicamento kirchnerista, sobre todo en la tercera sección electoral, en la opinión pública, sobre todo juvenil, y todo eso ayuda al gobierno, porque cuanto más vigente se mantenga ese fenómeno, bueno, evidentemente más votos traccionan aún de gente insatisfecha, pero que mira al espejo retrovisor y no quiere venir al pasado. Ahora, también insistir con colocar o por optar como oposición al tren fantasma tiene sus costos. El costo fue lo de diciembre, que tiene su inercia hasta el día de hoy. El Club del Helicóptero. El hecho de que, bueno, en realidad el tema de la pobreza y el tema del déficit tiene que ver, está todo relacionado, con que es un país que no es tan fácil. El gradualismo es la estrategia que eligió el gobierno y que de alguna manera, más allá de que el gobierno dice está todo bárbaro, está todo bien, si no nos prestan toda la plata que necesitamos en los tiempos que necesitamos, estaría en jaque ese gradualismo. Por cierto. Bueno, justamente, ¿cuál es la manera que vos escribiste un artículo muy interesante de que vos dijiste que la pobreza también tiene que ver con que se solucione el tema de la tercerización, de cómo se dan los planes asistenciales, o sea, de una manera más eficiente? Es muy interesante. ¿Lo podés contar en cámara brevemente? Sí, mira, hay una cuestión básica y que tiene que ver, para enganchar un poco, para encadenar un poco lo que vamos a decir con lo que decíamos antes. No hay posibilidad de resolver el problema de la pobreza y de la miseria estructural con inflación y sin crecimiento económico. Y yo le añadiría un dato más. El desarrollo económico es condición necesaria para el desarrollo social y viceversa. Ahora, eso será posible en un segundo tiempo una vez equilibrada la macroeconomía. Y creo que ahí está la complicación. Equilibrar la macroeconomía en términos gradualistas, que es lo único factible de mi punto de vista, lo que pasa es que hay gradualismos y gradualismos, hay ritmos y ritmos, requiere de muñeca de cirujano. Después está la cuestión de la pobreza, cómo corregir este tipo de políticas administrativas, ¿verdad?, que fueron las que por ensayo y error se fueron desarrollando desde los años 80 en adelante. Por cierto que hay algunos datos estadísticos llamativos, ¿no? Las políticas, es decir, el kirchnerismo generó un inmenso aparato de contención de la pobreza. Ahora, eso supuso un 4% del Producto Bruto Interno, del cual el 75% se fumó en gastos de gestión, por decirlo elegantemente. Con lo que le llegó a la gente fue lo que sostiene en buena medida ese apoyo electoral de la tercera sección. ¿Vos te das cuenta de la plata que se despilfarra? Y eso tiene que ver con este criterio de tercerización, de tercerizar la administración de la pobreza en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales y en las organizaciones sociales. No digo que eso se puede cambiar de un día para el otro. Vos hablaste también de planes fallidos y de uso de fondos públicos opacos. Y claro, por cierto, porque tiene que haber una oficina
una Oficina Nacional de Empleo que supervise con mayor pericia, con mayor eficacia, dónde va a parar la plata y cómo se ejecuta a nivel provincial y a nivel municipal. Y cómo la ejecutan eventualmente movimientos sociales. Y ser muy rigurosos en cuanto a ese control. Para eso se requiere Estado. Y eso es lo que efectivamente, ese es el trasfondo de esta cuestión. Y por último, para concluir, ¿vos creés que en este contexto de escasez de recursos, de fondos ahora, por las razones que nos explicaban los economistas, que ya sabemos que subió la tasa internacional, se fueron los fondos de Estados Unidos, otras causas internas que tienen que ver con el impuesto, por un montón de razones que ya hablamos en otros programas y hablaremos, no hay plata? Vamos a buscar plata ahora al fondo para poder seguir con este gradualismo y que no haya un ajuste feroz. ¿Vos creés que la gente puede llegar a entender, después de tantos años de populismo, que estábamos gastando más de lo que podíamos? Es dificilísimo, pero para eso se requiere de comunicación, de una política de comunicación que ha sido, ¿verdad?, el gran bochazo de este gobierno. Mucho más en un sistema presidencialista como en la Argentina, donde se requiere que el presidente esté acompañando a la gente con una explicación racional acerca de la herencia recibida y de la razón del sacrificio. Eso te da una direccionalidad. Si no, justamente el fantasma populista, extendido no solo en los sectores populares, sino también en los sectores medios, que fueron los principales beneficiarios, por ejemplo, el sistema de tarifas, no te lo van a entender y se te van a ir a la yugular. Acá estamos hablando de gente que se resiste a pagar una tarifa internacional o una tarifa que retorne a los niveles históricos, pero que tiene celulares de 7.000 pesos, que cambia los televisores cada mundial de fútbol, que financian 18 cuotas viajes al Caribe o a Dubái. Bueno, ahora, ahí tenés un problema cultural. Ese problema cultural lo tenés que, ¿verdad?, lo tenés que conjurar a través de una buena política comunicacional, ¿no? A sabiendas que eso no va a ser suficiente. Ahora, si no lo haces, es peor, porque ahí tenés el núcleo duro del gobierno, ¿verdad?, la clase media y la clase alta, que evidentemente se comporta de una manera muy volátil. Y ahí aparece todo ese ciclo de desilusión, de desencanto, de euforia. Bueno, eso es peligroso y eso es lo que pone en riesgo una victoria en primera vuelta y eventualmente una victoria en la. Genial tu explicación. Gracias, profesor. Hasta otro día. Nos despedimos hasta la próxima semana y a todos ustedes también gracias por haber estado ahí. Chao.